Bueno, buen día. Hoy voy a explicar el ejercicio del quiz. Y dice, se extrae agua a 20 grados Celsius mediante un sifón de un depósito, como se muestra en la figura. Para E minúscula es igual a 8 centímetros y para E mayúscula igual a 16 centímetros. Determine A. El caudal mínimo que puede lograrse sin que se produzca cavitación en el sistema de tuberías. B. La elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación. Y C. Que debemos comentar las formas de aumentar la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación. Vamos con el primer inciso, que es hallar el caudal mínimo que puede lograrse sin que se produzca cavitación en el sistema de tuberías. Tenemos los datos, que es la densidad del agua, la presión 1, que es igual a una atmósfera, pero a pasarla a pascales da 101.325, y la presión en el punto 3, que es de 2.33 kilopascales, que al pasarla a pascales es 2.330. Vamos a hacerlo del punto 1, que tenemos acá, al punto 3. Y dice, tenemos la ecuación de Bernoulli, y vamos a analizarla para el punto 1 y 3. De este lado tenemos el punto 1 y vemos que tenemos la presión 1, tenemos la densidad del agua, la gravedad, y tenemos pues las alturas respectivas, que tenemos Z1. ¿Qué no tenemos? La velocidad 1 se puede considerar cero, pues ya que baja a una velocidad muy baja, así que la contamos como cero, por tanto se cancela. De resto nos queda la ecuación así, ya cancelando esto. Ahora necesitamos hallar la velocidad 3, entonces despejamos la velocidad 3 y nos queda así despejada. Ahora tenemos los datos, lo que queda es reemplazar, pero sin antes tener en cuenta que se debe cumplir para pues que la raíz no es negativa, y el problema se puede realizar que este pedacito de acá que tenemos acá, tenemos que tener en cuenta que nos tiene que dar mucho mayor a esta parte de acá, porque si no pues el problema no nos va a quedar, porque la raíz va a quedar negativa. Entonces, reemplazando los datos que tenemos de presión 1, que es una atmósfera, menos los 2330 pascales, que es la presión absoluta, sobre la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, menos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, entre la diferencia de alturas, que es de 13 menos 4. ¿Por qué tomamos Z3 como 13? Tomamos el fondo del tanque con una referencia de 0, o sea que Z en el fondo del tanque es igual a 0. Como la salida 3, como la salida está a 3 metros por debajo de ese punto, o sea la contamos como Z igual a menos 3. Y la parte más alta del tubo está a 10 metros por encima de la salida. Entonces su elevación total es 10, menos los 3 serían 13 metros, menos Z1, que es 4. Entonces hacemos las respectivas operaciones. De este lado nos queda 88.29 y de este lado nos queda 99.998, o sea que si se cumple este factor y si podemos operar. Entonces nos queda que de operar este pedazo de acá, nos queda 11,708, pero la ecuación de la velocidad nos dice que tenemos que multiplicar el delta de la altura, que es esto que nos acaba de dar acá, este 2 que tenemos acá, que es el mismo que tenemos acá, por la gravedad. Entonces añadimos la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo cuadrados. Operamos toda la raíz y nos da que la velocidad en 3 es de 15,1562 metros sobre segundo. Ahora ya tenemos este dato, lo que queda es calcular el caudal, y el caudal es igual a la velocidad por el área. En este caso nos va a dar que acá es 3, acá me equivoqué, qué pena, pero es 3. Sería el área 3 es igual a el pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso el diámetro nos dicen que es de 8 centímetros, lo pasamos a metros y nos da 0.08 metros al cuadrado, y toda esta operación nos da 0.00505 metros al cuadrado. Entonces lo que queda es reemplazar en esta ecuación de acá, y tenemos que la velocidad 3 es de esta, la ponemos acá, por el área 3, que es la que hallamos acá, y eso operando nos da que el caudal es de 0.07618 metros cúbicos sobre segundo. Ahora vamos con el inciso B, la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación. Ahora tenemos otra vez nuestra ecuación de Bernoulli, pero esta vez vamos a cancelar las velocidades. ¿Por qué? Porque no hay flujo, o sea que no hay flujo de nada, entonces las velocidades pues
no la necesitamos porque no hay flujo de nada, simplemente vamos a calcular las elevaciones. Entonces tenemos esta ecuación de la presión más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1, y que al otro de la ecuación tenemos que la presión 3 más la densidad de la gravedad más la altura en el punto 3. Esto pues necesitamos hallar Z3, que es el punto de elevación máximo, que es lo que queremos hallar. Entonces nos queda Z1 más la diferencia de presiones sobre, aquí factorizamos la densidad por la gravedad en ambos lados, y pues nos queda que la gravedad va a pasar a dividir, la densidad por la gravedad va a pasar a dividir. Entonces ya tenemos la ecuación, lo que queda es reemplazar, operamos esta división y nos queda 10,091 metros. Lo sumamos con los 4 metros, que es Z1, y esto nos da una altura de 14,091 metros. Ahora, ya para terminar, comentemos las formas de aumentar la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías. Entonces, nos basamos en esta ecuación, ya que buscamos para que esto pase, que esto aumente, o en su debido efecto que esto disminuya. Cualquiera de los dos nos sirve. Entonces, como primer caso, tenemos que aumentar P1 con presión de aguas arriba. ¿Cómo va a hacer esto? Presurizando el tanque, colocar una tapa presurizada o usar un pequeño compresor a la entrada. ¿Y por qué funciona esto? Porque aumenta la carga disponible para subir el fluido. Entonces eso nos sirve porque, como acá les dije, aumenta la carga, o sea, aumenta este pedazo de acá, lo que hace que eso nos ayude para aumentar la elevación máxima del punto más alto. Como segundo caso, tenemos que disminuir la presión del vapor, o sea, la temperatura del fluido. ¿Y cómo se hace eso? Enfriando el líquido antes de la tubería, aislar o intercambiar el calor. Entonces, entre menor presión de vapor, que en este caso sería P3, aumenta P1, aumenta pues el delta. Entonces, otra vez se cumple el caso que esta ecuación, esta parte de la ecuación aumenta, entonces eso nos ayuda. Ya como último es disminuir la velocidad. ¿Y cómo se hace esto? Reducimos el caudal, aumentamos el diámetro del conducto. ¿Por qué? Porque reduce esta parte de la ecuación. Como ya les dije, al reducir eso nos sirve. Entonces, al reducir el caudal, lo que nos ayuda es a aumentar la elevación máxima del punto más alto del sistema de tuberías para evitar la cavitación. Muchas gracias.